Hola, mi nombre es Ángel García Banch. El propósito de este video es explicar por qué fue mal negocio acumular divisas el año pasado, bien sea con capital propio o acudiendo al banco para solicitar un préstamo y compartir parte de la pérdida inflacionaria con los depositantes. El dólar hoy está en 1047,57 bolívares, por lo menos al momento de grabar este video, y estaba el año pasado en 480 bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que quien acumuló un dólar el año pasado convirtió un bolívar en 2,18 bolívares. Pero también es cierto que lo que costaba un bolívar hace un año, hoy se puede comprar con 4 bolívares 58. Es decir, ha subido de precio drásticamente. Estamos hablando de que el retorno del dólar en términos nominales fue del 118%, mientras que la inflación fue mayor, 358%. Es decir, haber acumulado dólares no protegió de la inflación, al menos enteramente. La pérdida, de hecho, para quien fue con capital propio a acumular un dólar el año pasado en todas sus formas, efectivo, bienes raíces, vehículos o inventario, fue de aproximadamente 52%. Vamos a ver el caso en el cual se acude al banco para compartir parte de esa pérdida inflacionaria con los depositantes. En ese caso, en el caso en que se acudió al banco el año pasado a buscar 480 bolívares, tuvo que pagarse un flujo de intereses todos los meses y un flujo de amortización, que no es otra cosa sino 480 bolívares entre 12 meses de pago, que da 40 bolívares por dólar. Así hubo pagos nominales hasta por 542 bolívares. Pero cuidado, los pagos no fueron hechos al final del periodo, sino fueron hechos mes a mes. Así que lo lógico es ver cuál fue el esfuerzo para pagar esos intereses y amortizaciones, es decir, cuál era el poder de compra de esos bolívares puestos a precios de hoy. Es decir, cuál es el poder de compra de esos intereses y esa amortización que se tuvo que desembolsar con poder de compra de hoy, a precios de hoy. Bueno, los 50 bolívares de julio de 2015, que son intereses por 10 más amortización por 40, representan 227 bolívares de hoy. Los 49 de agosto, unos 199. Los 48 de septiembre, unos 175, y así sucesivamente, hasta llegar a afirmar que, por supuesto, los 41 bolívares de junio de 2016 de intereses y amortización representan 41 bolívares a precios de hoy, precisamente por el hecho de que estamos aún en junio. Así que, aun cuando se desembolsó nominalmente 542 bolívares, en términos de poder de compra de mercancías, de bienes y de servicios, el desembolso fue de 1.418 bolívares a precios de hoy, es decir, con poder de compra de hoy. Entonces, claramente, si el dólar está en 1047,57, quiere decir que hubo una pérdida de aproximadamente un 26%. Acá el supuesto es de que se pagó la deuda a junio, es decir, que el empresario mes a mes desembolsó intereses y amortizaciones con su flujo de caja proveniente muy probablemente de otros ingresos, y que aún este empresario mantiene en inventario el dólar de mercancía comprado, es decir, lo engordó. A poder de compra de hoy, el empresario desembolsó 1.418 bolívares por un dólar de mercancía, lo que quiere decir que para no perder, sencillamente debería venderlo hoy por encima de 1.418 bolívares por dólar. La pérdida exacta, como lo dije anteriormente, es del 26%, porque el dólar negro está hoy por debajo, es decir, está en 1.047,27 bolívares. Así queda demostrado que haber acumulado dólares el año pasado, bien con capital propio o compartiendo parte de la pérdida inflacionaria con los depositantes, es decir, acudiendo al banco para pedir prestado,
fue un mal negocio. Por una razón muy sencilla, porque el dólar subió, sí, pero mucho menos que lo que subió el costo de las mercancías, es decir, mucho menos que la tasa de inflación, que por cierto ha sido la mayor de nuestra historia monetaria. En este sentido, el dólar, al menos el año pasado, no sirvió para protegernos de la inflación. ¿Qué habría sido lo lógico? Lo que nosotros recomendamos, que si se iba a acumular dólares, se acumulase en el espectro de abajo de la tasa de cambio. ¿Cómo? Acumulando mercancías del tipo alimentos y medicinas, que eran las que estaban tasadas vecinos al tipo de cambio oficial. Quien acumuló alimentos y medicinas, sobre todo alimentos hasta ese momento, hizo un buen negocio porque generó una tasa de rendimiento muy superior al de la inflación. Es decir, más que se protegió de la inflación. Mientras que quien acumuló dólares no se pudo proteger de la inflación como tal. ¿Qué debía haber hecho el consumidor? Lo que sugerimos, acumular alimentos y medicinas. ¿Qué debía hacer el empresario? Rotar el capital. ¿Por qué? Porque rotar el capital también rindió más que la tasa de inflación por definición. ¿Qué nos permitió afirmar esto? Nos lo permitió un argumento muy sencillo. No puede sostenidamente en el tiempo observarse que el dólar rinda más que la producción, que rinda más que los bienes. Parar el poder de compra en un banco en el exterior no puede rendir más, dado el bajo riesgo, que mover ese capital en un país donde hay expropiaciones, confiscaciones y alto riesgo, inseguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad. Claramente las mercancías tenían que subir, ya después de varios años el dólar subiendo con tanta fuerza, las mercancías tenían que subir más rápidamente que la inflación. Por eso nuestra recomendación hace un año de que no acumularan divisas en todas sus formas. Es decir, bajo la forma de efectivo, transferencias, cheques o de bienes raíces, vehículos, inventario, etc. Lo que había que hacer era, repito, acumular alimentos y medicinas y rotar el capital. Recuerden que la economía venezolana ahorita enfrenta una crisis descomunal. El sector de ingresos medios ha tenido que vender sus divisas acumuladas del pasado, sus dólares, poco a poco, para poder sobrevivir. No para viajar al exterior, sino para poder pagar la factura de alimentos y medicinas. Entonces, mientras sigamos observando una práctica de la banca prudente como las que estamos viendo ahorita, que debe estar esperando un aumento del riesgo de liquidez y de morosidad por el proceso de unificación cambiaria, entonces veremos al sector de ingresos medios vendiendo dólares y joyas para poder mantener su estatus o ritmo de consumo. Si además de eso se legaliza el dólar negro porque se interviene en DICOM o se termina unificando la tasa de cambio para acabar con la hambruna que vive el país, entonces veremos mayores caídas del dólar negro. Al final, los salarios no podían ir sostenidamente por las escaleras de los decretos mientras los precios y el dólar iban por el ascensor del mercado negro. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta una próxima oportunidad.